Se abre nuestra agenda del día jueves con la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo Fernández. Oye, nunca te había dicho así, Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, como dice el comercial, porque mi mamá también era importante. Exactamente. Y yo aquí dándome la importancia con estos lentes oscuros, igual que los artistas que los entrevistan de noche, pero están con lentes ellos, ¿ah? Sí, sí. Son los reflectores, ¿no? De los- Sí, la irritación a los ojos y no me deja, y como tenemos mucha luz aquí en los estudios, pero bueno, Pati, tuvimos mucha celebración, estamos viviendo el mes de Arica todavía, ¿no? Cuando hablamos Sí, de junio, bueno, es todo junio, no es solamente el 7 de junio, que por cierto es un feriado regional, ¿no? Cayó día sábado, pero sí ya desde comienzo de mes se estuvo con toda una programación, pero muy llena y siguen, ¿no? Las actividades. Pero sí. nosotros vamos a conversar, Pati, acerca de ese año, ¿ah? De ese año en que, qué estaba, por ejemplo, ocurriendo, ¿no? En Arica durante la semana previa a este asalto y toma del Morro. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo estaba dominada? Me imagino yo que estaba dominada por la tensión, ¿no? Mucha tensión, mucho nerviosismo también en los Sí, porque ciudadanos de Arica. era un ambiente de guerra. O Sí. sea, esto era, estábamos en medio de una guerra, ¿no? Y fíjate que, bueno, Arica era una ciudad donde la agricultura, pese a que era limitada, igual era un lugar donde había frutas, verduras, ¿no? Estaba el agua del río Yuta y estaba el agua de las vertientes, ¿no? Que bajaba por el sector de Azapa. Entonces, digamos que era una ciudad que pese a todo se vivía relativamente tranquilo, pese a que era ambiente de guerra. Por lo mismo, muchos soldados, ¿cierto?, que se ubicaban dentro del territorio de manera estratégica, ¿no? Y no hay que olvidar, por lo demás, que era Perú, ¿no? Y Sí, pues. entonces lo que teníamos era el ejército peruano instalado en Arica, ¿no? Mm. Entonces estaba instalado en distintos lugares dentro de Arica, pero obviamente una de las partes más importantes era el Morro, ¿no? Pati, llegaron soldados del sur de Chile. Bueno, una vez que se establece la guerra, una vez que comienza la guerra, ¿no? Se genera un impulso, ¿no? de Chile por tener un contingente militar mucho mayor, ¿no? Y eso va a generar, por lo tanto, que digamos, mucha gente del sur, después del 21 de mayo, después de esa derrota, Ujú. Chile comienza a sentir, o los chilenos sienten que tienen que hacer un aporte y se van enlistando, ¿no? Y claro, evidentemente se enlistan hombres jóvenes, niños, ¿no? Que también están fotografiados, incluso los niños que llevan los tambores de inicio, ¿no? Mujeres también que son las que van a aportar las cantinas, por eso van a ser cantineras, ¿no? Entonces hay un flujo de una población chilena que quiere ser parte de la guerra en el sentido de incorporarse para aumentar las defensas del territorio, ¿no? Y ojo, las defensas de un territorio que no era chileno. Claro. Primero Antofagasta, luego Iquique, luego de eso Tacna y al final Arica, ¿no? Mm. Y yo quisiera en este sentido, fíjate, qué es lo que pasa el día 8 de junio, que es una Sí, fecha muy dolorosa. Por eso a mí me cuesta hablar del 7 de junio, porque el 8 de junio significó recoger los cuerpos de los muertos, ¿no? claro. Se dice que el ejército chileno toma todos los cuerpos peruanos que estaban en el Morro, a lo largo del Morro, y los tiran hacia el mar, ¿no? En Oh. la épica de Bolognesi, ¿no? Que dice que no va a entregar Arica, que va a quemar hasta el último cartucho antes de entregar Arica, ¿no? Entonces hay una épica heroica respecto de Perú y la defensa de Arica, ¿no?
en algún minuto se dice que en un acto relativamente desesperado de Perú decide poner el mercado central, poner dinamita, ¿no? Para que no sirviera para nada, ¿no? Finalmente eso no fue así, pero hay que decir que después, cuando ya la guerra termina, siempre el 7 de junio fue una romería hacia el morro. Los curas, los sacerdotes apoyaban esta romería, ¿no? Y Mm, entonces, porque era ir a un lugar sagrado donde la sangre de la patria, ¿no? Había sido derramada en defensa, ¿no? Y lo mismo pasa en Arica, ¿no? Hay un ambiente de recordar a quienes dieron su vida, ¿no? Y te recuerdo, ¿no? Le recuerdo también a la gente que los datos de censo, fíjate en 1890, o sea, 10 años después del 7 de junio aquel, ¿ya? hay 7.000 chilenos, 10 años después, ¿no? De 1880, en 1890 hay 7.000 chilenos y hay 17.000 peruanos en Arica. Por lo Mm, tanto, es una ciudad completa y absolutamente peruana, ¿no? claro. Y entonces los símbolos patrios peruanos están presentes, pese a que Chile ganó en ese momento la batalla, ¿no? Ujú, Y en ese sentido hay que también decir que el hecho de que la población peruana, ¿no? tenía esta siempre, ¿no? esta romería hacia el morro, ¿no? y las misas en la ciudad, era dado la cantidad de población peruana, ¿no? claro. Y ocurre que cuando Chile se establece en el territorio, ¿no? ya definitivamente con todas las bases para una intervención mucho más directa. Fíjate que en 1917 recién se logra equiparar, hay más o menos 5.000 chilenos y más o menos 5.000 peruanos, ¿no? Mm, Y, y como hay una suerte hay un impulso, fíjate, por parte de la burocracia chilena, ¿no? O sea, todos los estamentos burocráticos, es decir, los funcionarios políticos, los funcionarios del Congreso, los funcionarios administrativos del territorio en Arica, ¿no? Más el contingente militar generan la necesidad de hacer que ese día de la romería del 7 de junio ya no se hiciera. Y comienza una mm, batalla y una lucha cultural por dejar de que ocurra esta romería, ¿no? Y a partir de ese momento, la chilenización significó, todavía no existe como política, no está instalada todavía, pero el Estado chileno decide hacer en el Morro, el mismo lugar donde se hacía la romería por los muertos, por los cuerpos de los muertos, ¿no? Decide hacer unas ramadas sobre el Morro. O sea, tú mm. comprenderás que si un año hay una romería porque hay misa, todavía hay llanto de los familiares que perdieron a su familia, ¿no? durante el conflicto, y los chilenos se instalan con una ramada con Ah, fiesta arriba del morro. Tú comprenderás que Arica es un lugar muy particular donde, claro, el 7 de junio, ¿cierto?, permitió que Arica pasara a ser chileno. Pero 10 años después las cosas no han cambiado tanto. Sigue habiendo una población masiva exacto, peruana y una población muy pequeña de chilenos, ¿no? exacto. Oye, Pati, mira, están preguntando aquí por el WhatsApp, ¿ah? Vamos Sí, a saludar aquí está el nombre, dice, no, Noelia. Noelia, dice que en el cementerio de Las Tarrias hay un mausoleo. sí, sí. Dice a los héroes del Morro. ¿Será que hay soldados enterrados ahí de la Sí, gesta del claro que Morro? sí. Claro, claro que sí. Piensa tú que la cantidad, bueno, no recuerdo en este minuto la cantidad de muertos, pero fue una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, Mm, habían armas. Evidentemente Chile tenía la mayor cantidad de armas, ¿no? Pero los peruanos tenían una cantidad importante de cañones, ¿no?
Y entonces la muerte de muchos, muchos soldados Mm, chilenos y muchos soldados peruanos fue enorme. O sea, se dice que en Arica el 8 de junio olía a sangre, ¿no? wow. Y 3 o 4 o 5 días después olía a cuerpos podridos. ¿No? Oh, Entonces, porque a la gente se le olvida, claro, vamos a la ramada y celebramos el 7 de junio, pero también hay que recordar a los muertos de ese día, ¿no? Y exacto. entonces efectivamente hay un mausoleo que recuerda a los soldados chilenos, ¿no? En este conflicto. Y que Mm, claro, si tú vas y están las lápidas, puedes recordar los nombres. Y entonces un día 7 de junio, bueno, el ejército hace una ceremonia en ese mausoleo, ¿no? ujú. Y entonces, Oye, Patti, llama harto la atención, ¿no? En principio decías tú, bueno, en estos escuadrones venían jóvenes, soldados, mayores, niños y mujeres. sí. Hablemos de esos niños. Mira, era una circunstancia propia de este tipo de conflictos, ¿no? La milicia necesita, ¿no? Alguien que vaya con las cantimploras con agua, alguien que vaya con la pólvora, Ah, ¿no? Y entonces son los niños, pero los niños además van muchas veces delante, ¿no? Porque son los que llevan los tambores que van marcando el paso. claro. ¿No? Entonces, esos niños, muchos de esos niños murieron porque fueron los primeros en caer durante el conflicto, ¿no? Entonces, hay una fotografía de un niño chileno que debe tener, mírate, no más de 12 años y le falta una pierna, ¿no? Wow. Entonces, imagínate, a esa edad perder una pierna, bueno, significó que el resto de sus días tuvo que vivir, ¿no? Aprendiendo a vivir con una sola pierna. El Otros papel de las perdieron mujeres en el ejército. Otros perdieron brazos, ¿no? Lo mismo las mujeres, ¿no? Las mujeres se movían, bueno, las mujeres tenían una posición mucho más estratégica, ¿Cuál no era la neces- función de ellas? bueno, se dice tradicionalmente que la cantinera es la que lleva el agua, pero también lleva un bolsito con los primeros auxilios, ¿no? Mm, Y entonces es alguien que está ahí al servicio de los soldados, ¿no? Y entonces, claro, si tú lo piensas en mujeres que tienen 25 años, está bien, tienen toda la energía del mundo, pero también salieron a la batalla cantineras que tenían más de 30 o 40 años. Oye, pero qué espíritu de valentía, porque si tú vas a una guerra, tú tienes que ir pensando que te vas a morir. Ah, porque tú no piensas, nosotros hoy día no pensaríamos en ir porque nosotros no tenemos el concepto de la patria. Nosotros hemos perdido el Mm, concepto de la patria, ¿no? Y entonces, claro, el 7 de junio se habla de Chile y se habla del momento en que llega a Chile y Arica pasa a ser chileno. Ojo que no fue un proceso de un día para otro. Al otro día, el 8 de junio, era un día de muerte, mm. ¿no? Hasta el 10 de junio todavía. Y en eso estaban ayudando las mujeres que no habían muerto y que estaban ayudando junto con los soldados a recoger los cuerpos de los muertos, ¿no? Claro. Oye, Entonces, Patti, sí. y cuántas cartas deben haber seguido allí, ¿no? Ah, Con esos sí, sí, muertos. sí, sí. Bueno, finalmente cada soldado sabe que al otro día de la batalla tiene que haber alguien que se haga cargo de sus objetos, ¿no? Y Pertenencia. entonces, claro, entonces se recogieron las cartas, lo que hizo también las cantineras, también lo hicieron, ¿no? Recogieron las ¿Escribían cartas cartas. ellas? Sí, claro. Ellas no, ellas lo que hacían era recoger las cartas y hacerlas en lo posible llegar a sus destinatarios. ¿No? Mm, Entonces, no hay que olvidar que el correo es caballería. Y ah, ahí, sí, claro, existía el cable subterráneo por el que se mandaban las notas, pero en ese momento el cable era como un telegrama que se mandaba solamente para efectos de la guerra. en la guerra. ¿Sí? Entonces, por esa razón también muchas veces recordar el 7 de junio es un día difícil, ¿no? Es un día muy difícil. Y a todo el mundo se le olvida porque el 7 de junio están las ramadas, están las Sí, fiestas, claro. ¿no? Y nos transformamos en un lugar que olvida
completamente lo que realmente ocurrió ese día, ¿no? Entonces, también, claro, si nosotros hoy día sabemos que todo esto ocurre en 1880. Piensa tú que todo el proceso que hubo hasta 1929, cuando realmente se decide que Arica va a ser chileno y Tacna va a ser peruano, ¿no? O sea, pasaron prácticamente casi 30 años, ¿no? Claro, Y ahora, ¿cierto? Hay un programa que se llama Arica 100, ¿no? Lo que significa que sí. se va a buscar la posibilidad de celebrar que Arica finalmente es chileno hace 100 años, ¿no? Mm, Y claro, va a haber un programa seguramente. Yo quisiera que en ese espacio nuestras relaciones con Perú estuviesen en una relación de uno a uno, es decir, nosotros pudiéramos recuperar la historia también de un Perú que pierde un territorio, ¿no? Y que finalmente, mira, he estado escribiendo la historia de don Modesto Mena, que vive en Tinnámar, ¿no? Pero que él siempre abraza la causa peruana. mm, ¿Cuánta gente del interior de Chile, perdón, del interior de Arica, ¿no? ujú, Que ya es claro. Chile, está defendiendo la causa peruana? Cuando llegan los chilenos hay una persecución enorme, enorme. Los toman detenidos. Hay peruanos que se esconden entre medio de las cuevas en los territorios altoandinos. Estamos Para hablando de las diferentes localidades de Parinacota, de la provincia de Sí, Parinacota. sí, sí, Mm, claro. Sí, la gente de Codpa, la gente de Tinnámar, la gente, mm, es gente que siente todavía que es peruana o en algunos casos boliviana, ¿no? Y mm, esa gente en realidad una vez que llega a Chile con toda la máquina que significa Chile, ¿no? Llega cambiando los nombres de las calles, obliga que los programas de educación, por esa razón Chile expulsa a todos los sacerdotes peruanos porque los sacerdotes peruanos seguían hablando de Perú. claro. Entonces hacen y obligan a que una cantidad importante de sacerdotes chilenos entren al territorio, ¿no? Y obviamente con los cambios que eso significa, ¿no? Entre otras cosas que el Padre Nuestro es en español, no en aymara. Oye, Pati, mira, son tantas preguntas. Aquí hay Rodolfo, nos dice, ¿qué pasa con el Museo del Morro? Nos comenta que ves que va, está cerrado. El Museo del Morro no puede estar cerrado. El Museo del Morro está en manos del Ejército de Chile y es una Sí. obligación de ellos mantenerlo abierto. Y si está cerrado es porque hubo una obligación de esos militares de salir y cerrar. Pero el Museo del Morro está abierto Mm. todos los días del año. Y es más, un día pregunté a los militares que están ahí ¿por qué no detenían a los suicidas cuando llegaban al morro? Y me dicen, porque nosotros somos una estación militar y los militares que estamos aquí hacemos guardia. Y un guardia no se puede salir del lugar de guardia. Ah, claro. Oye, mira qué buen alcance, ¿ah? Porque es la pregunta que todo el mundo se hace aquí en Arica. Si Sí, hay gente allá arriba, ¿cómo no se dan cuenta que hay alguien que tiene intenciones de suicidarse? aunque se den cuenta, no pueden salir porque es un lugar de guardia. Mm, ya, que ahí saldrá Bueno, don Adolfo, le decimos de que está abierto el museo, ¿ah? A lo mejor las veces que le ha tocado ir, justo cerraron por algo, pero Sí, pero Bueno, y allí podemos encontrar, bueno, hace muchos años yo entré y habían varias cartas, oye, que llegan a emocionar. Cartas, ropa, zapatos, esos bototos. ojo, que esos uniformes, Chile no estaba preparado para la guerra. Tuvo que comprar uniformes. Y le Ah, compré uniformes a Francia. Son uniformes de segunda mano. no te puedo creer, con Sí, razón que vemos sí, ahí en la Pantera Rosa a Dodó con el mismo uniforme. sí, Dodó. sí, Ah, sí, pues los mismos colores. claro. Entonces, Perú también alcanzó a comprar un poco de uniformes, pero en realidad quien compró la mayor cantidad de uniformes
Mira, fue Chile. oye, qué dato interesante, Patricia. ¿Ah? Claro, porque no estábamos preparados para eso. Y tú ves que había que uniformar a los niños, a las mujeres, Claro, a todos los soldados, ¿no? A los militares. Entonces, es muy importante en realidad recordar o tratar de entender estos procesos, ¿no? Chile tampoco había vivido una guerra, ¿no? Había estado en constante vigilancia de que España no volviera a retomar, ¿no? sí, Y entonces, claro, de repente nadie se acuerda que la batalla que tenemos un monumento al roto chileno, ¿no? ujú. Ese monumento recuerda también que cuando es el proceso de la reconquista, cuando España intenta retomar el territorio como colonia nuevamente, ¿no? Ah, Y sí, sale todo el mundo a defender, ¿no? Y entonces todos los campesinos, el roto chileno sale a defender. Por eso el roto chileno también es el que entra a este territorio, ¿no? claro, Y entonces después hay la propaganda para que esto sea un territorio chileno, ¿no? Es una lucha de imágenes entre el roto chileno y el cholo peruano, ¿no? Y el ya, cholo peruano aparece en los dibujos, en las ilustraciones como un cholo, negro, claro. con boca grande. Oye, Patti, y en cuanto a la versión peruana, porque bueno, tú sabes que los libros de historia en cada país tienen su propia versión. Chile gana este asalto y toma del Morro. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la literatura peruana del 7 de junio? Bueno, ¿Hay un reconoce, reconocimiento? sí, claro, hay un reconocimiento, pero los transforma en víctimas, ¿no? Ah, Porque el armamento, no hay que olvidar que mientras el chileno viene con los tremendos calamorros, viene muy bien armado, viene con uniforme, ¿no? La soldadesca peruana no está armada de esa manera. Y pese a que a lo largo de todo el territorio en Arica hay una gran cantidad de estaciones donde están, la palabra no es estaciones, pero no la recuerdo exactamente, ¿no? Donde están el ejército peruano, ¿no? Instalado. Fue por eso te digo, fue una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? No, mm, no, no fue de tirarse armas de un lado a otro, ¿no? claro que sí. Entonces, ¿cómo dicen ellos? A bayoneta calada, ¿no? Y aparece, ¿cierto?, el corvo como el instrumento que utiliza la infantería, ¿no? Este cuchillo curvo, ¿no?, que les permitía cortar la garganta rápidamente y vencer al enemigo, ¿no? Uf, Entonces, yo te vuelvo a decir, a mí me cuesta mucho, mucho hablar de esto, ¿no? Por esa razón también muchas veces cuando voy al consulado peruano, a las presentaciones que hace el consulado peruano, trato en realidad de magnificar los niveles de integración que tenemos pese a la guerra, ¿no? Y entonces el 7 de junio, sí, claro, ellos celebran, o bueno, no celebran, conmemoran el Día de la Bandera, porque eso es lo que ellos claro. hacen. En la defensa del Morro y en la defensa de Arica, lo que hacen ellos es enarbolar la bandera peruana, ¿no? Y esa bandera, imagínate, Modesto Mena, durante toda su vida, hasta 1961 siempre puso las dos banderas en su casa en Mm, Tignama, la bandera mira. chilena y la bandera peruana. Bueno, Patti, nos alcanzó el tiempo, muy cortito se hace siempre este espacio. Hemos querido conversar la otra cara, ¿no? De lo que es el 7 de junio y que como bien dices tú, nadie se acuerda de. Claro, porque ¿qué pasó el día 8 de junio, por ejemplo? ¿Ah? Y uno no Sí. trata como de imaginarse toda esa escena que debe haber sido tremenda, con esos olores que también mencionabas tú, el olor a muerte. Patti, será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a la radio y un saludo especial al rector que está a cargo del programa para el Arica 100. De todas maneras. Nosotros nos despedimos de esta agenda. Hasta el otro jueves con Patricia Arevalo. Que esté muy bien.